situaciones, de forma indirecta también cuando te deja a un lado. Y eso sucedió en el año 2017, como cuenta Marta en muchas entrevistas, que el Estado intervino cuando Joana desapareció ese 26 de julio en la zona de Plaza Mateo en La Plata, porque el Estado la dejó tirada a Joana. El Estado no la buscó, el Estado le dio la espalda a una piba que tenía sueños, que tenía propuestas para seguir adelante, que tenía una hija. Un año más tarde de la desaparición de Joana se encuentran los restos de ella y eso nos dejó a pensar mucho. ¿Qué es lo que piensan de nuestras pibas? ¿Qué es lo que piensan de nuestra libertad, de nuestra igualdad de derechos? ¿Qué es lo que piensan para nosotras como proyecto de vida desde el Estado cuando nos quedamos solas? Cuando no estamos cuidadas, cuando las redes de trata, en definitiva, actúan como grandes monstruos que no podemos ver, pero que sabemos que están ahí. Y esto convirtió una bandera de lucha para toda la comunidad platense en particular, pero fue un caso que llegó a muchos lugares de todo el país. Y hoy, 8 años más tarde, podemos hablar de que se está llevando al debate oral y público para conocer verdaderamente qué sucedió con Joana y que las personas involucradas puedan hacerse cargo y cumplan la condena pertinente en relación a haberle quitado la vida a una piba y quién sabe a cuántas más por el consumo, por utilizar sus cuerpos. Y de nuevo, ¿por qué vengo con esto justo hablando de la destrucción de derechos del Ministerio de Justicia de la Nación? Bueno, porque tenemos que empezar a pensar de nuevo, tenemos que volver a repreguntarnos qué es la justicia en nuestro país. Y cuando hablamos de justicia, ¿para quiénes? ¿Para quién? ¿Para quiénes? ¿A costa de qué o a costa de quiénes se hace justicia y cómo? Cuando pensamos en Joana, estamos pensando en un montón de pibas de 23 años, 24, 25, 27, 30, que podrían seguir luchando por sus sueños. Y hoy lo que escuchamos de Marta es que lo que ayuda en esta lucha permanente es el acompañamiento de las organizaciones, es el acompañamiento de otros y otras familiares de víctimas que han estado ayer en la primera audiencia, que han estado ahí para escucharla, para acompañarla, para darle la fuerza necesaria para seguir pensando en la exigencia de memoria, verdad y justicia por Joana. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de justicia? ¿De qué hablamos cuando pensamos en nuestras pibas, también en nuestros pibes que se van a dormir sin comer, perdón? Y al mismo tiempo, ¿cómo pensamos en una posibilidad de no estar en un derrotero constante cuando el contexto da totalmente para eso, ¿no? Bueno, en definitiva, ya lo hemos visto, ya lo escuchamos mucho, pero también lo podemos ver en la realidad, que nadie se salva solo ni sola. Ya ayer lo hemos visto en esa audiencia con lluvia a cántaros, que había cientos de personas acompañando a Marta en el pedido de justicia de su hija. Y ¿qué sucede también, no? Cuando tenemos que pensar en que otros y otras puedan ser quienes también tengan la posibilidad de ser libres. Si Joana no pudo, queremos que las otras pibas que tienen 23 años, que tienen una hija, que tienen sueños, que tienen ganas de hacer algo con su vida, puedan hacerlo sin que se la arrebate nadie. Dicho todo esto, la justicia hoy quizás no está haciendo lo que estamos necesitando en este país. Quizás por decir algo, ¿no? Porque sabemos en definitiva que la justicia no está funcionando hoy en día para nadie, más que para los poderosos. Pero aún así, tenemos lo más importante, que es las redes afectivas, tenemos el apoyo, tenemos la comunidad organizada, que a través de asambleas, de organizaciones sociales, políticas, de sus distintos espacios de trabajo, desde donde pueden, desde donde quieren, aportan para la construcción de un futuro más digno para ellos y ellas que quizás otros no pudieron.
Y por último, con este tema, hay algo muy interesante para pensar, que es cuando tenemos que ser parte de estas situaciones, cuando tenemos que vivenciarlas, cuando tenemos que acompañar para que no se quite ningún derecho a ninguna persona. A la hora de pensar en la justicia nos hablan de que esta es para algunos pocos, de que es inentendible, hay términos jurídicos que nos parecen algo que nunca jamás en la vida vamos a tener cerca, pero lo vemos constantemente que el acceso a la misma es algo de todos los días que tuviéramos que tener. Y tenemos que poder construir entre todos y todas la posibilidad de entenderla, de hablarla, de exigirla, pero al mismo tiempo también de pensar en por qué el otro o la otra no la accede a tener. Joana, al igual que un montón de pibas, era una de ellas que no pudo acceder a la justicia. Marta es una de las madres que, siguiendo el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo, como ha dicho muchas veces, logra construir el dolor a través de la lucha, logra construir la lucha a través del dolor y hacer carne directamente a su propia hija, a su propia figura, en lo que todos los días es la organización popular del feminismo, la organización popular del barrio, la organización haciendo una olla para que a ningún pibe ni una piba les falte de comer. Y eso también es uno de los sueños por los que luchan muchas de nuestras pibas. Dicho todo esto, les invito a que sigan el debate público y oral. Es fundamental poder seguir hablando de estos temas, que la memoria de nuestras pibas no se quede a un costado. Por el contrario, que más que nunca las podamos seguir llevando como bandera para la victoria.
Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Siendo las 7:22, volvemos con Pueblada. De nuevo, sabemos que están sucediendo inundaciones en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires en particular, pero esperamos que todos y todas se encuentren bien frente a esta situación. También hemos recibido la información de que el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia ya está interviniendo frente a estas situaciones, monitoreos y además con el envío pertinente de mobiliario correspondiente para aquellas zonas afectadas, así que ante esta situación vamos a estar atentos a ver cómo sigue todo. Dicho esto, ya estamos en el piso con Pablo Macena, quien yo dije hace un ratito que esta creo que es mi columna favorita, para hablar de cosas que no sabemos sobre elecciones. Pablo, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas, muy buenos y mojados días para todos y todas. En principio, solidarizarme y acompañar a toda la gente que no la está pasando bien con la lluvia, solo aquellos que siempre tuvieron un techo y no sufrieron las particularidades de una inundación saben lo que implica estas cuestiones. Bueno, con todos los esfuerzos del gobierno de la provincia para poder tratar de ayudar a la gente en momentos como estos. ¿Qué semanas? ¿Qué semanas? ¿Qué semanas que hemos estado pasando en cuestiones electorales? Hemos iniciado, se ha abierto el año electoral. ¿Qué está pasando en este país? Sí. Bueno, son varias cosas, pero vamos a ver, ¿qué está pasando en términos electorales en este país? Y en América. Y en América también, sí. A ver, vamos por partes, y no voy a hacer el chiste obvio que todo el mundo espera, porque es muy temprano en la mañana. Pero bueno, vamos por partes. Elecciones en la República Argentina. Hemos tenido hace ya 15 días un domingo electoral en 4 provincias y ya hubo una quinta, que fue Santa Fe, que eligió convencionales. Pues sabemos que por el sistema electoral argentino, la mitad del país tiene su propia, elige sus legislaturas este año, la otra mitad no la elige este año. Y eso va a marcar algunas cuestiones de posicionamientos políticos más grandes, porque aquel que no está en momentos electorales en este momento puede tener cierta posibilidad de moverse distinto con el gobierno nacional que aquellos que están gobernando cotidianamente y tienen elecciones cercanas. Digo esto por el sistema electoral. Hay provincias, recuerdo que hay provincias que no eligen su legislatura cada 2 años, la eligen cada 4 junto con el gobernador. Hay provincias que eligen senadores y diputados y otras que eligen solamente una cámara, porque no son bicamerales. Eso tiene que ver con nuestro sistema político y nuestro sistema electoral. Bueno, hemos tenido elecciones en Santa Fe, la primera. Sí. Luego hemos tenido en Chaco, hemos tenido en San Luis, hemos tenido en Jujuy. Sí. Y en Salta. Sí. 4 elecciones importantes y la quinta de Santa Fe. ¿Cuál es el principal dato que se desprende? Vamos a mirarlas en conjunto. A ver. ¿Cuál es el principal dato que se desprende de estas elecciones? La baja participación. Vamos por el principio. La baja participación. Recordemos que las elecciones son obligatorias. Si bien para los electores extranjeros, y esto vale para Capital también mañana, no tienen la penalidad por el no voto al mismo nivel que los mayores de 70 años y los menores de 18, pero las elecciones son obligatorias. Sí. Y salvo en San Luis, que llegó al 65%, el resto de las provincias que votaron, incluyendo Santa Fe, los porcentajes anduvieron entre el 52 y 55%. ¿Qué años anteriores en cuánto rondaba? Más o menos. Empieza a haber un decaimiento, y esto es lo que quiero señalar, y como para prestarle atención. Empieza a haber un decaimiento de la participación a partir del 21. Bien.
históricamente los porcentajes de participación estaban rondando en el 74%. O sea, estamos hablando casi de un 25% menos este año de participación. Está bajando mucho. Es un montón. Mucho. Hay que ver qué va a suceder mañana en Capital, que es un termómetro muy particular. Luego, claramente, lo que sucederá en la provincia de Buenos Aires, que es casi el 39% del padrón. ¿Qué decíamos en el 2021 respecto a la baja de la participación? Estábamos en pandemia. Y hacer elecciones en pandemia era toda una situación compleja, y una hipótesis era, mucha gente se guardó, no fue a votar por miedo a los contagios. Ya le podemos hacer un poco de comillas a eso. Sí, no, era fuerte, bueno, porque era toda una novedad y todo un desafío en términos operativos hacer la elección. Era toda una novedad ver cómo la gente reaccionaba frente a eso, entre otras cosas porque también tuvo que hacer todo un dispositivo para que la gente pudiera votar y no aglomerarse, y en algunos casos terminó aglomerándose igual. Entonces eso hacía que la gente desistiera de su deseo de participar. Bueno, esa era una de las hipótesis. La otra hipótesis, que ya no es tan coyuntural, es, acá hay un problema de representación serio. Acá hay gente que siempre votó, o sea, eligió u optó, a veces elegir y optar no es necesariamente lo mismo, pero votaba, elegía una de las opciones posibles y ponía el voto y se iba. Sí. Luego del 2001 en el 2001 pasó un fenómeno similar. Probablemente lo que esté sucediendo es que hay gente, mucha, ese número que vos estás diciendo, que no encuentre en las opciones políticas nada que lo esté logrando satisfacer. Sí. En el 21 decíamos, este porcentaje que dejó de votar, particularmente eran votantes del entonces Frente de Todos, muchos de ellos, se decía, bueno, no vinieron a votar, pero eso significa que no votaron a otros. Sí, okay. O sea, no votaron al peronismo, vamos a llamarlo, decirlo claramente, no votaron al peronismo, pero no fueron a votar a Macri. Como está mal, pero no está tan mal. Está mal porque algo le estamos haciendo a esta gente que no logramos representarlos, pero todavía no se animan a irse para otro lado. Mi pareja se enojó conmigo, pero todavía no se separó. Entonces tengo chance todavía de quedarme, qué sé yo. Bueno, en el 23, lo que terminó sucediendo es que muchos que habían decidido no participar la otra vez, volvieron a participar, no demasiado, pero volvieron a participar, y lo que sí pasó es que decidieron votar otra cosa. Sí, claro. Bueno, la gran pregunta para estas elecciones, teniendo en cuenta los resultados que han habido, y ahora me meteré en eso, es esa gente que estuvo enojada en su momento, que se sintió con problemas de representación, ¿resolvió ese problema o ese problema continúa aún con aquellos que eligieron? Traduzco para mi tía ahora a la mañana que se está refregando los ojos. Esos que votaron a Milei en su momento, enojados con Macri porque el gobierno de Macri fue muy malo y el gobierno de Alberto Fernández no colmó las expectativas, por decirlo suavemente. Ahora se sienten defraudados por Milei, decidieron no participar en las elecciones locales, y eso significa que también se sienten desafectados de este gobierno. La pregunta es, ¿qué va a suceder luego? Y la pregunta vinculada con eso es, ¿alguien los representará? Primer tema, dejemos una pausa con esto y sigamos pensando. Bien, les dejamos estos minutitos mientras vamos a una pausa para pensar en esta respuesta que no sé si la tenemos muy clara, vos me lo dirás ahora. Está todo abierto para pensar, hay expectativas, hay un horizonte de representación, el tema es que eso se tiene que plasmar. De lo contrario, corremos riesgo de que la crisis de representación se profundice. Volvemos en breves con Pablo Macena para hablar de elecciones. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio.
AM530. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Este domingo, la ciudad de Buenos Aires elige y te informás por AM530. Desde las 9, un programa especial con toda la información de la jornada electoral, móviles en los lugares de votación y entrevistas a las y los candidatos. A las 18, con toda la cobertura desde los centros de campaña y el análisis de los primeros resultados oficiales. Ciudad de Buenos Aires elige. Elegí AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos EVE. Horas 34 minutos y Pablo Macena, quiero saber si tenés la respuesta a todas mis preguntas sobre las elecciones. Bueno, primera parte era esta de la participación y nos deja abierto dudas existenciales. El otro tema son efectivamente los resultados. Sí. Para tener en cuenta y en clave provinciales y nacionales, pero no sé si estoy solo en esto. Ok, pero no sé si estás solo tampoco porque me parece que ya está en línea con nosotros, vía Zoom, nuestro compañero Gasti Cardús. Gasti, ¿nos escuchás? Los escucho, no sé si ustedes me escuchan a mí, pero no los estaría viendo. Un poquito lejos, capaz te escuchamos, pero te escuchamos. A ver ahí. Mejor, bien. Bueno, no estábamos solos al final, Pablo. Buen día, Gasti. Estamos acá en el piso. Hola, Gastón, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Pri, ¿cómo están? Muy bien. Aquí tratando de desmenuzar un poco lo que ha sucedido con el escenario que se abre posterior a las elecciones en las provincias. Primera gran reflexión, primer punto de la reflexión fue la cuestión de la participación, que es un dato que vamos a tener que mirar muy fuertemente de cara a las elecciones que se vienen, la de mañana en la ciudad y en toda la del proceso de las elecciones en las provincias, de cara hasta fin de año y en las elecciones nacionales, que me parece que es un tema más que relevante, vinculado a la representación política en este momento. Yo creo que estamos pasando por una nueva crisis de representación política que afecta más al campo nacional y popular, pero es una hipótesis. Eso te quería consultar, porque yo te escuchaba en el bloque anterior y está claro que hay un pico donde se empieza a dejar de participar, a que cada vez la participación sea menor, pero ¿vos no creés que esto es un fenómeno también pensado y una estrategia del gobierno de Milei en esta idea de quitarle precio y valor a la política, de volver a la idea de, me recuerda al contexto de irse 500 kilómetros para no votar, el descontento social representado en la no participación? Hay mucho de eso. No sé si darle tanta entidad al gobierno de Milei en su capacidad de poder generar este desincentivo por la política. Me parece que hay una parte de la sociedad que efectivamente está enojada, descreída y siente que no tiene representación, en donde la dirigencia está
más enfocada en otras cuestiones que no tienen que ver con sus demandas, entonces parece un tema lejanía. Lo que ha hecho la legislatura bonaerense en este tiempo de haberle no dado las herramientas legislativas durante un tiempo al gobernador para poner la fecha de la elección como correspondía y dedicarse a hacer el gobierno como correspondía y tener que perder un mes y medio en una discusión ridícula para poder llegar a la situación inicial que era la exigida por el gobernador, es una demostración de que hay gente de nuestro propio espacio, por llamarlo así, del espacio nacional, popular, etcétera, que a veces no sabes para dónde juega, digamos, porque están perdiendo una oportunidad histórica de representar a estos sectores, y los que tienen intenciones de representarlo en serio se ven en la dificultad de tener que seguir hablando de otras cuestiones, porque los temas de la sensibilidad popular quedan como tapados en esta agenda loca. Yo no sé ahí si hay una cuestión de época o de esta cuestión de crisis de representación es propia y específica de este sector. ¿Por qué te digo esta cuestión también? Porque es muy particular tratar de entender que el problema de la baja participación es una cuestión totalmente global. Y sin embargo, este fin de semana hubo elecciones departamentales en Uruguay. El cierre del proceso electoral uruguayo, que tiene una particularidad, se vota todo junto en un periodo cada 5 años. Empezó en junio del año pasado con las elecciones internas, octubre con las elecciones legislativas y presidenciales, noviembre con el balotaje y cerró este domingo con las municipales y departamentales. ¿Y sabes cuál fue el porcentaje de voto? En una elección que vos ibas el jueves por Montevideo, por cualquier localidad del Uruguay, y no te dabas cuenta que había una elección. ¿Cuál fue el porcentaje? 85%. O sea, toda esa gente fue a votar. ¿Y años anteriores? Y años anteriores un punto menos votó este año que en la elección anterior. Pero ¿qué te digo? Elección departamental que hace que mucha gente de los que viven en el exterior, particularmente la comunidad uruguaya en la Argentina, no cruce el charco a votar en estas elecciones. Particularmente si sos de Montevideo y Canelones, si sos de izquierda, y ya sabes que tenés la elección medianamente ganada, digo que fue lo que efectivamente sucedió. O sea, y para la cantidad de votos, 2,5 millones de votos de votantes posibles, 20.000 votantes son muchos, que es lo que más o menos aporta la comunidad en Argentina. Pensar ese porcentaje de votos es muy alto. Entonces, y está al lado, está bien, podríamos meter como hipótesis también que la población está muy avejentada y entonces eso también ayuda a la participación, seguro. Pero digo, ¿fenómeno crisis de representación global o fenómeno que se potencia en la Argentina porque hay una cuestión de discusión sobre cómo se canalizan las expectativas de cambio en la Argentina? ¿Hay quien pueda canalizarlo o hay un sector que dice en este momento todavía no lo está pudiendo ver y no ve los esfuerzos que hay por tratar de ponerse en ese lugar de quienes intentan hacerlo? Digo, y eso se ve en el otro punto que quería señalar, que son los resultados. Bien. En donde a los gobernadores le fue bien. Ok. Le fue muy bien. Y estamos hablando de también, en esto de la crisis de representatividad que veníamos charlando recién, sobre, por lo menos hasta el momento, elecciones en provincias donde iban todos los partidos, bastante partidos, justamente. Bueno, la fragmentación política se expresa en fuerzas políticas distintas, nuevas, agrupamientos diferentes, difícil de extrapolar una elección con otra porque la competencia es distinta. Veamos, Chaco, la UCR que gobierna, el viejo Juntos por el Cambio, hace una alianza con La Libertad Avanza. Sí. En Salta, no, el partido que gobierna es un partido provincial de origen peronista, pero basado en el Frente Renovador, que en un momento se presentaron listas con varias opciones.
En Jujuy, Origen Radical, Juntos por el Cambio. Con otra complejidad, igual. Todo, cada uno con su propia complejidad local. Sí. Y sumale un dato. El peronismo en Jujuy, en Salta, parecen intervenidos. Sí. Con una intervención nacional, del PJ nacional, que supuestamente viene a ordenar lo desordenado. Y el PJ en Salta, en Jujuy, tuvo las peores elecciones de su historia. Sí. Digo, y hemos encontrado interventores del PJ nacional en Salta diciendo que estaban contentos de llegar al 7%, que preferían un partido del 7%, al nivel del FIT, digo, discutiendo casi con el Frente de Izquierda. Bueno, tema, cómo pararse frente a un escenario electoral en donde la clave está en la discusión provincial, en el medio de un gobierno nacional que arrasa con todo, con gobernadores que cuanto más lejos están del centro de la Argentina, de la toma de decisión política, que es la capital federal, tiene mayor autonomía para poder pararse, y con esa autonomía que se manifiesta en un montón de alternativas para tener ofertas electorales variadas. Digo, en Salta el gobernador presentó varias opciones electorales propias, y la tapa de los diarios es que en Salta, capital, gana la senaduría La Libertad Avanza, que hace una excelente elección, en Salta, capital, pero el gobernador de 12 senadores mete 11. Claro. Y en la legislatura, mayoría para el gobernador. En Chaco, el peronismo no pudo ir con una lista unificada, y la segunda lista de los intendentes peronistas es la diferencia que hubiera necesitado el peronismo para ganar quizás la elección en la provincia en este momento. Si lo ves en cantidad de bancas, en Chaco ahí uno podría entender que quizás gané una banca más haciéndolo y yendo separado. Sí. Pero perdiste. Claro. Digo, y te terminás transformando en un actor no competitivo, pensando en lo que viene. Entonces, una cosa, ¿no? La baja participación. 2, triunfo de los gobernadores. 3, el PJ nacional, con sus discusiones locales, ha sido el principal derrotado en esta elección. 4, el otro gran derrotado de esta elección. ¿Quién? El PRO. Que es el y eso lo vamos a ver en mañana, acá en la ciudad de Buenos Aires. No vamos a spoilear y no vamos a meternos en temas de veda, pero hay una cuestión que hay que reflexionar. A La Libertad Avanza, en realidad, la gran discusión política en este momento no la tiene con la oposición. ¿Cómo de nuevo? A ver, pará. Despiértese, señora, diríamos. La principal discusión de La Libertad Avanza no la tiene con la oposición. ¿Por qué? Porque tiene claro que en algún momento va a tener que confrontar ahí. Sí. Lo dice por la galería. Está bien. Pero su principal objetivo en este momento es quitar del juego al PRO. ¿Y por qué el principal objetivo es quitar del juego al PRO? Porque le robó el mercado. Digo, ahora somos todos capitalistas y hablamos en términos en términos electorales también existe un mercado electoral. Cuando se conforma Juntos por el Cambio, se junta la UCR, que era el partido que históricamente representaba al antiperonismo, con la derecha, que estaba dispersa, y que por fin había encontrado un candidato como Macri, que no tenía anteojos culo de botella, vamos a llamarlo así, como eran los anteojos que tenía Álvaro Elsogaray. No tenía la cara de milico infumable como tenía Guillermo Francos, el verdadero Francos, el fundador el referente del Partido Federal en su momento. Creo que es el tío de este Franco. Y además... o Cavallo. Y empresario. Claro, pero o sea, una imagen muy renovadora. Claro, la gente cansada de la política
un empresario rubio, de ojos celestes, lindo tipo, en esos sentidos, y aparte, hincha de Boca, presidente de Boca, que hacía esos duelos divertidos con Ramón Díaz, bueno, le dio a la derecha un candidato potable, un candidato votable, Sí. que aparte no habla de economía. Claro. No habla de nada, pero Pero- no habla de economía en el sentido duro como un economista como Álvaro Alzogaray o Domingo Cavallo. Entonces era un candidato interesante. Gana las elecciones, no vamos a entrar en ese detalle. La cuestión es que el mercado del antiperonismo y de lo liberal republicano se lo queda el PRO. El radicalismo tiene un enorme problema, que es no encuentra cómo subsistir, porque su base de representación se la chorea el PRO. ¿Por qué se la chorea? Porque los representa mejor. Bien. Entonces. Bueno, hoy Milei se quedó con la base de representación política del PRO. Ujú. Se quedó con la base de lo liberal republicano, Sí. que no fuma lo nacional popular, o sea que por más que económicamente no le esté yendo bien, prefiere ideológicamente convencido seguir en el modelo mileísta antes que una vuelta a lo nacional popular. Se queda con ese mercado y se queda con el mercado del antiperonismo. Aunque no necesariamente Milei sea antiperonista, Sí, sí. pero juega en ese rol discursivo y se queda con ese sector. Entonces, hoy les resulta totalmente eficientes. Hasta pienso en, más allá de que uno que no la quiere puede decir, bueno, esta persona es horrible, ves a una Patricia Bullrich afiliándose a una Libertad Avanza y decís, bueno, hay algo ahí, ¿no? También del sentido común que se genera en esas personas que en definitiva representan. Claro, y lo representan, perdonen, digo, no se atraganten ahora a la mañana, lo representan bien, porque aparte les resulta eficiente. Porque han logrado contener la inflación. No estoy hablando de los costos. Sí, sí, sí. El dólar, la inseguridad, las calles ordenadas. Digo, ese discurso, que aparte el peronismo se lo regaló, porque el Partido del Orden en la Argentina, del verdadero orden, siempre fue el peronismo. Y se lo regaló ese espacio. Para que esta derecha loca asuma esas posiciones. Bueno, a partir de ese momento, el PRO hoy no tiene razón de ser, porque el espacio de Milei se queda con todos esos espacios radicales, PRO y demás, y por ende va a analizar como victoria y como triunfo de la Libertad Avanza algo que es un movimiento de un bloque que deja de votar a A, pasa a votar a B, y termina votando C, pero vota lo mismo. Sí. Digo, vota dentro del mismo espacio. Entonces, cuando vos mirás las elecciones provinciales, ves un notable avance de la Libertad Avanza y una caída estrepitosa del PRO, el radicalismo que se sostiene pero en el interior, pero no como UCR, sino teniéndose que aliar con la Libertad Avanza en el Chaco, haciendo múltiples alianzas con otros partidos en Jujuy. En Salta le fue espantoso. En San Luis, ahora la última novedad es lo de Poggi, que gana la elección muy bien, pero Poggi se desprendió del riñón de los Rodríguez Sá, pero tiene a Adolfo Rodríguez Sá adentro como pata de la alianza gobernante, y las últimas noticias es que tiene ganas de ir hasta por el PJ. Digo, a ver, no se vuelvan a atragantar en esto. Lo que estamos hablando es de la lógica de la representación y por dónde se canalizan estas demandas. La Libertad Avanza hoy se quedó con todo ese electorado y va a vender como un grandísimo triunfo que todo ese espacio que antes estaba dividido entre la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, ahora puede estar juntos, ya no con la conducción de Macri, sino bajo la conducción de Milei. Por eso es que la principal pelea en este momento es Macri y Milei, en ese espacio, Sí. porque Macri sabe que si le gana a Milei en todo, se le quema el asado. Obvio. Básicamente. Y que Milei necesita un poco de esta representación realmente de la política
verdadera, digo, de gente que viene canchera con la gestión, de gente que viene canchera con la rosca, en definitiva, que es un poco lo que veníamos hablando desde que arranca el gobierno de Milei, de bueno, a esta gente le falta política pura, ¿no? Sí, tienen esa particularidad con el agravante de que eso lo están buscando por abajo. ¿A qué te referís con por abajo? Que a Milei no le interesa. ¿Vos decís que no? No. Yo digo, Milei es el único, va a ser un presidente para estudiarlo en el futuro lejano, como un hecho distópico de la vida política, porque no le interesa la política. Okay. Entonces, fíjense que él, se mete en la elección de capital, jugando un capital enorme, porque está en esa pelea que puede salirle de pato o gallareta, digamos. Sí, sí. Pero se mete ahí, la juega. Pero él es el único presidente que dice, mi jefe es otra persona. Sí. Que es su hermana, que en este caso uno podría decir, bueno, es su hermana, entonces son los dos, es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero que el presidente en un país presidencialista diga que tiene un jefe, sí, y que ese jefe no es él, es un dato. Y que ese jefe sea quien esté a la cabeza de las negociaciones políticas. ¿Vos lo viste a Milei en una reunión de discusión política en el armado del partido, en no sé dónde? No, para nada. No le interesa. Está discutiendo con economistas de 5% de los economistas mundiales, que tampoco le interesa mucho al universo. Hablan difícil de economía y se dedica a detectar mandriles y a insultar a la gente. Fantasmas. Por supuesto, porque su verdadero, tiene un problema de egos tan grande y de falta de cariño y demás, que necesita que le digan que está bien, que es lo más grande del universo y que está haciendo una revolución que todos queríamos ir. Es un enorme problema que tenemos en términos políticos, porque hay tanta orfandad que eso termina construyendo. Es muy loco esto. Uh-huh. Por eso digo que es una realidad distópica. Y estaba todo tan bajo, las varas estaban tan bajos, que te hacen pensar que un Santiago Caputo parece que fuera Rasputín. Claro, y no. Dale. No. Pero te lo ponen en un nivel, porque los actores del Triángulo de Hierro son Karina Milei y él mismo. ¿Entiende? El punto acá, entonces, sin ánimo de aburrir en la mañana lluviosa, es que hay una feroz crisis de representación que no se resolvió, una derecha que está, los sectores dominantes, diríamos, están convencidos ideológicamente de que el camino a seguir es están poniéndole freno al surgimiento de toda opción alternativa, y cuando aparece una opción alternativa dentro de los espacios nacionales populares, dentro del mismo espacio nacional y popular, aparecen sectores reacios a ese cambio y que prefieren una continuidad en esta situación de necesitarse con el gobierno nacional como enemigos. No quiero... que puede ser muy explícito lo que estoy diciendo. Estamos en un momento que necesitamos que el peronismo, como opción principal, no de la oposición, sino de la expectativa de lo nacional popular, se transforme en una alternativa de poder genuina para las próximas elecciones. Bueno, ¿eso puede ser volviendo para atrás? No, nunca. No. Para atrás nunca. Bueno, no, nunca. Y hay cosas que nosotros podemos amar con el corazón, pero que están atrás. Uh-huh. Entonces tenemos que dar una opción para adelante. Esa opción para adelante la tenemos, sabemos, tiene nombre y apellido. Bueno, sin embargo, hay actores y actrices que le ponen trabas a la posibilidad de continuar y generar ese espacio. Y eso es lo que es muy loco, porque estamos en un momento que esto se puede consolidar si no aparece con fuerza una opción transformadora, alternativa, y que la sociedad la vislumbre como tal. Uh-huh. Entonces tenemos que dejar de discutir entre nosotros, Pablo, y pasar a discutir arriba. Sí. Uniendo todo lo que vos estás diciendo, ¿no? Esto de que, bueno, los gobernadores hicieron una buena elección, como que los oficialismos, por decirlo de alguna forma, hicieron una buena elección,
Antes hablábamos de la falta de representación en cuanto a la política y la interpelación a la sociedad. Uniendo todo esto y lo último que está diciendo, podemos decir que entonces el desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires es un gran acierto por parte de Axel, porque lo que está haciendo es generar una instancia de discusión política y de elección plenamente provincial, es decir, vamos a discutir la provincia, vamos a discutir desde nuestro local, siendo el oficialismo, y con una perspectiva de futuro, porque es un mes antes de las nacionales y te da esa discusión directa con el ciudadano. En estos términos, lo que estás planteando vos con el análisis de lo que viene sucediendo, el desdoblamiento en provincia de Buenos Aires es un acierto. Pero claramente era un acierto. De la misma forma como claramente la oposición a la división, a que la elección fuera desdoblada, porque había que hacerla nacional, queda claro que era trucha esa discusión. Porque vos viste en este momento al PJ Nacional interviniendo en la discusión política de las elecciones en Jujuy, Salta, San Luis, Santa Fe, Chaco. ¿Lo viste al PJ Nacional discutiendo en las elecciones de Cava? Que la tenemos mañana. Entonces, si había que nacionalizar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, ¿no hay que hacerlo en las otras provincias que forman parte del país? ¿O solamente había que nacionalizar en el conurbano y queremos llevar a una cosa mucho más chiquita? Claramente la decisión del gobernador de la provincia era una decisión política inteligente de discutir lo provincial, que no está exento de la discusión provincial de lo nacional, porque nadie se salva solo. Uh-huh. Digo, ni nadie se hunde solo tampoco, ¿no? Entonces la provincia, las provincias están insertas en la República Argentina, aunque estamos en procesos de desintegración, digo, pero veamos eso. Había una decisión política que tenía que ver con una mejor estrategia para discutir los verdaderos problemas de la provincia y cómo pararse frente a ellos. Y en ese contexto se planteó una discusión de nacionalizar una elección que no se llevó a la práctica en las provincias en donde se hicieron elecciones, que solamente se intervino, pero no hubo una discusión nacional sobre el planteo de qué hacer en esa elección. Entonces eso demuestra lo falso de ese debate original y la razón que tenía el gobernador en desdoblar. Sí, incluso Gilles Frank anuncia el desdoblamiento poco después que Axel, y parece que no se enteró nadie porque nadie dijo nada, no hubo repercusión, siendo parte de este armado del PJ Nacional que uno respeta su construcción local, pero no hubo ningún ruido ahí, o sea, solamente el ruido estuvo en provincia de Buenos Aires. Como sí. Imagínate si Quintelo hubiera ganado la presidencia del PJ Nacional y hubiera pasado esto, lo que estaríamos diciendo, ¿no? Lo que estaríamos pidiendo. Tenemos mucho para charlar y nada, creo que nos quedamos cortos de tiempo, así que te quedas un ratito más, Pablo. Dale, me quedo porque les quiero contar algunos detalles de la experiencia de la elección en Uruguay este fin de semana, y algunas cositas más tenemos para charlar. Bien, bueno, en breve entonces nos vamos internacionales con Pablo Macena, así que ya volvemos. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. AM530. Somos radio. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú.
La realidad puede verse con un micrófono. Los sábados a las 9, AM530 convoca a una mañana sin diarios. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet y Nagus arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios, en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ajá, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Los sábados a la mañana en la radio de las madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Pueblada.
Siendo las 8:09, volvemos con Pueblada, un ratito más con Pablo Macena, y también se suma a esta mesa ahora Connie Schmuckler, que ella es secretaria de las Juventudes del PJ de Vicente López y además es consejera escolar también. Buen día, Connie, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, por suerte, gracias por invitarme. ¿Cómo te agarró la mañana lluviosa? Bien, como se puede. No, por suerte cuando salí no llovía, pero les juro que me desperté la madrugada varias veces con los relámpagos y decía, "Ay, no, la puta madre". Pero bueno, no, bien, por suerte bien. Acá estamos, siempre con las mañanas peronistas, son mejores. Totalmente. Bueno, Pablo, nos tenías que contar algunas cosas internacionales, me parece. Bueno, hubo elecciones en Uruguay cerrando el ciclo electoral. En Uruguay se elige cada 5 años y se cerró el ciclo con las elecciones departamentales y municipales en un país que es unitario, no es federal, y eso hace que los gobiernos departamentales tengan autonomías menores que la de las provincias en la Argentina. En ese marco, el dato que comentábamos hace un rato, la participación sorprendió por lo elevada, 85%, hipótesis. Por un lado, el voto es obligatorio y hay penalidades serias si no votás. Ok, ¿cuáles son las penalidades serias? Y, por ejemplo, la dificultad para sacar documentos. Ahí va. Pasaportes. El pago de lo que se denomina una unidad reajustable, que en este momento eran 1.800 pesos uruguayos. Saquen la cuenta, 40 pesos el dólar. Okay. El número es un número relativamente importante, pero hay mucha gente que tiene el documento cívico para votar, es una credencial que está asociada al momento en el cual te la sacaste. Okay. No es tu cédula de identidad, no es tu DNI. Y hay mucha gente que no lo cambia nunca. Entonces nació, ponele, en el departamento de Artigas, 600 kilómetros de Montevideo, vino a Montevideo, desarrolla su vida en Montevideo y no cambia la credencial. Entonces, cada 5 años, que es cuando hay elecciones, viaja a Artigas a votar. ¿Por qué te hablo de esto? Te hablo de esto porque el precio de los pasajes y el precio de la unidad reajustable, está 1.800 pesos en Uruguay, es plata. Es mucho más que los 500 pesos de multa en la Argentina, digamos. Entonces, te hace pensar en ir a votar. Pero bueno, ese es un dato, el cobro de jubilaciones y demás. Pero es importantísimo esa votación. Segundo, el Frente Amplio mantiene la hegemonía en Montevideo y en Canelones, si bien perdió votos respecto a la elección anterior. Y el Partido Nacional le gana al Frente Amplio la elección en Salto, pero pierde un distrito como Río Negro, que son los únicos. Salto y Río Negro fueron los únicos distritos que cambiaron así rotundamente. Y la novedad fue sí que hasta el día de hoy, que todavía no se terminó el escrutinio definitivo, hay un departamento que es La Valleja, en donde el escrutinio provisorio le da una diferencia a favor del Frente Amplio, por primera vez destronando al Partido Nacional, de 160 votos, pero hay más votos observados y por ende en el escrutinio definitivo se va a definir para un lado o para otro. De confirmarse el triunfo del Frente, sería un hecho novedoso que el Frente ganara ahí. Luego, otro hecho novedoso es que los partidos de la coalición gobernante anterior, o sea, el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, el Partido Independiente y demás, se presentaron como tal, juntos, en Salto, Canelones y Montevideo, para tratar de destronar en Canelones y en Montevideo al Frente Amplio. Porque, abro un paréntesis, en las elecciones municipales las fuerzas políticas pueden presentar 3 candidatos. A ver, ¿cómo es eso? Es como una ley de lemas. Bien. Cada fuerza política puede presentar hasta 3 candidatos a intendente y suman sus votos de las distintas listas que tienen candidatos a concejales, sería a miembro de la Junta, suman sus votos para, y el que más votos saque de esos 3 es el que en caso de ganar esa fuerza política se lleva a la intendencia. Bien. El Frente Amplio de Montevideo presentó 3 candidatos.
la coalición, lo que hizo. Ahora, lo que hicieron los partidos tradicionales en Uruguay fue en Montevideo, en vez de presentarse como Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto, presentaron una única coalición republicana, en donde el Partido Nacional, en vez de presentar 3 candidatos, presentó uno, el Partido Colorado, en vez de presentar 3 candidatos, presenta uno, la coalición republicana, en vez de presentar 3 candidatos, presenta uno, y los 3 compiten bajo la misma bandera, por ende se suman todos los votos como si fuera un balotaje. Sí, ok. ¿Tá? Aún así, el Frente Amplio le ganó ese balotaje en Montevideo y en Canelones a esa coalición. Pero el dato es que si lo piensan ya en clave para las elecciones presidenciales, es un tema. En el medio estaba lo que se esperaba, que era el desenlace final de, y no por eso menos sorprendente y conmovedor, se esperaba que Pepe Mujica terminara su paso por esta tierra, y efectivamente eso sucedió el martes, y generó un hecho político conmovedor, que marca el fin de una época. La muerte de Pepe Mujica para mí es el fin del siglo XX. A ver. Es el fin ahora sí se terminó el siglo XX, porque Pepe es el último emergente de lo que fueron los 60, 70, sí, de la política, incluso de la violencia política, y de cómo esa violencia política luego se puede estructurar dentro del marco del sistema democrático en opciones político-partidarias, que después terminan con cierta posibilidad de éxito electoral. Sí. De hecho, Pepe pasa de militar en el Partido Blanco tradicional a ser dirigente de las juventudes del Partido Nacional, a formar parte de la guerrilla urbana más mítica de América Latina, como ha sido el MLN, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en Uruguay, a ser rehén de la dictadura y tener condiciones de detención que lo inhumanizó durante más de una década, salir de una manera íntegra, que es para destacar. Ninguno se transformó de esos actores en Galimbertis, digo, y ese es un dato a tener en cuenta, y luego hacer militancia política subiéndose a los colectivos y hacer mateadas para tratar de recomponer una relación popular que parecía que se había perdido, pedirle el ingreso al Frente Amplio, lograr ese ingreso, que antes lo apoyaban pero no formaban parte, darle al Frente Amplio lo que el Frente Amplio no tenía, que es una base popular, porque Pepe Mujica lo que tuvo es que era un hombre de pueblo, un hombre sencillo de verdad. Sí. No necesitó vestirse de pueblo, no necesitó irse a vivir a un barrio para ser como los de los barrios. No, él era del barrio. Y era un hombre de pueblo sencillo que vivía con lo justo, lo cual no significaba otra cosa que vivir con lo que se necesitaba. Y sus necesidades no eran bajas, pero es el tema de la discusión del lujo superfluo, una discusión sobre el consumo, que en este momento tan particular, en donde tenemos un mundo que si sigue consumiendo como está consumiendo, más temprano que tarde va rumbo a la eclosión, transforma el discurso de Pepe en un discurso históricamente hasta filosófico. Pepe es el último tipo que hace política y habla de filosofía. Okay. Y es muy loco eso, y aparte tiene la valentía de ser totalmente heterodoxo en economía y en política, y se atrevió a dar discusiones de las cuales no necesariamente uno está de acuerdo todo el tiempo, pero se atrevió a dar discusiones que rompía con el statu quo de los sectores con los que estaba. Le incorporó al Frente Amplio sectores populares que hoy lo lloraron, y lo lloró el mundo, y en ese contexto, mientras que el mundo recordaba la imagen, lo que significó Pepe Mujica para las generaciones de lo que pasó y lo que vendrá, y Lula, que estaba en China hace 25 horas de vuelo para despedir a Pepe Mujica, tenemos un presidente en la Argentina que retuitea
un tuit en donde lo descalifica por la violencia política del pasado, y no asiste nadie de la comitiva oficial. Y en este contexto se resalta la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto con el ministro de Desarrollo de la Comunidad y junto con el jefe de gabinete de la provincia, el ministro de Gobierno de la provincia, que asistieron a darle el respeto al pueblo uruguayo que lo estaba sufriendo la pérdida de su líder. Estuvo ahí y termina haciendo la representación de la Argentina en un momento en el cual el gobierno de Milei desiste de acompañar al pueblo uruguayo en ese contexto. Y eso me parece muy relevante, el rol que ocupó Axel Kicillof en este momento en las exequias del expresidente uruguayo, llevándole el respeto de todo el pueblo argentino, que el presidente que tenemos en este momento decidió no hacer. Tenemos un audio de Pepe que es muy lindo para que lo podamos escuchar acá. No al odio, no a la confrontación. Hay que trabajar por la esperanza. Hasta siempre. Les doy mi corazón. Y gracias. Escúchenme. Tengo que darle gracias a la vida. Porque cuando estos brazos se vayan, va a haber miles de brazos sustituyendo. Gracias por existir. Hasta siempre. Un audio que en definitiva demuestra ese amor del pueblo a Pepe y el amor de Pepe al pueblo, ¿no? Sí, genuinamente. Y el dato, esos abrazos se multiplicaron las flores y en este contexto la barra que deja Pepe se multiplica, y Pepe fue muy fue muy de abrir el camino a los nuevos. Orsi no sería presidente en Uruguay si Pepe Mujica no lo hubiera impulsado, si no lo hubiera acompañado originalmente y puesto en la discusión de que tenía que ser el candidato, aún teniendo Pepe todavía ciertas chances. Sí, sí. Digo, podía haber peleado por... No, Pepe impulsó a que fueran otros. Lo mismo que a Alejandro Sánchez, Pacha Sánchez, que está con un rol fundamental en el gobierno de Uruguay. La lógica es la barra. O sea, yo voy a multiplicarme si nos multiplicamos todos. Entonces es la continuidad, la garantía de la continuidad de un proyecto es que se reproduzcan las nuevas generaciones. Por eso, cuando vos ves que hay actores que taponean los procesos históricos, es que uno se pone, que uno está viejo, se pone más preocupado todavía, porque más que una solución es la generación de un problema. Y hoy, en este momento, el rol de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, pensando en el futuro y pensando en nuestro momento, porque es imposible no hilar Uruguay y Argentina. Pepe lo decía claramente siempre, nacimos de la misma placenta y vos no te podés ir del barrio en donde estás, no te podés mudar de este barrio. Y en este barrio pensamos las cosas de manera distinta, pero de un lado o del otro del charco, y las problemáticas son similares. Bueno, veamos algunas cosas de allá también. La sabiduría de hacer un trasvasamiento generacional que permita garantías de continuidad en el cambio es uno de los grandísimos valores, no tenerle miedo a que las barras nos sustituyan, como diría Pepe. Entonces, desde ese lugar, el rol de la juventud, los gurises MPP en su momento, el rol de la juventud se transforma en un rol central para garantizar la continuidad de todos los procesos. Bueno, veamos qué está sucediendo acá con eso. Y ya que estamos hablando de juventudes, bueno, Connie, vos, además de ser secretaria de Juventud del PJ de Vicente López,
estás participando de las mesas de Juventudes con Axel. ¿Qué nos podrías contar al respecto? Bien, sí. La Mesa de Juventud con Axel es un espacio amplio con un montón de organizaciones políticas, organizaciones sociales, sindicales, de pibes y pibas que militan, que militamos, que básicamente queremos transformar la realidad y que en ese sentido encontramos en Axel Kicillof la figura que nos conduce hacia un proyecto de país que queremos construir, que de hecho está construyéndose y que también esa es nuestra tarea, creo, nuestra tarea militante siendo juventud. Yo siempre digo, ¿no? Esta linda frase que es: cada generación tiene un mandato, o lo cumple o lo traiciona, y en ese sentido me parece importante poder pensar cuál es nuestro mandato generacional y cómo hacer para cumplirlo. Creo que está mucho más lejos de quedarse en su casa y tiene mucho más que ver con la organización y con justamente estas mesas donde el peronismo y diferentes sectores nos juntamos para poder pensar políticas y actividades que organicen y que nos organicen dentro de un marco social y político. Bueno, y esto como para arrancar, sí. Pero nos vamos a ir una tanda, un cachito, y ya volvemos para seguir pensando un poco cuál es el rol de las juventudes en este contexto, en este país. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Estimados oyentes de la radio de las madres, les habla Juano Villafañe para invitarlos a ver La Celebración. Una comedia cargada de humor y poesía que propone un encuentro entre amigos debatiendo en torno al arte, la política, la vida, los oficios y los sueños. Una reunión mágica que debe iniciarse una vez que lleguen todos los invitados. Todos los viernes a la hora 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Entradas por boletería y por alternativa teatral. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Este domingo, la ciudad de Buenos Aires elige y te informás por AM530. Desde las 9, un programa especial con toda la información de la jornada electoral, móviles en los lugares de votación y entrevistas a las y los candidatos. A las 18, con toda la cobertura desde los centros de campaña y el análisis de los primeros resultados oficiales. Ciudad de Buenos Aires elige. Elegí AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Ocho horas 28 minutos y estamos de vuelta en Pueblada. Seguimos con Pablo Macena, que nos lo atamos acá a la mesa para que se quede con nosotras, y con Connie Schmuckler, que recuerdo es secretaria de Juventudes del PJ de Vicente López, consejera escolar, y veníamos hablando particularmente sobre las mesas de Juventudes con Axel y un poco esto de, bueno, pensar cuál es el rol de las juventudes, ¿no? En este contexto tan complejo donde se quiso instalar tanto que las juventudes solo se querían salvar solas, y que ya hemos visto en más de una demostración que no. Gasti, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha bien. Bien, buenísimo. Bueno, primero saludar a Connie y bienvenida
a la mesa, aunque esta vez a mí me toca a distancia. Preguntar sobre estas mesas de las juventudes con Axel. La verdad me parece muy interesante, sobre todo en una perspectiva de presente y de futuro. ¿Qué rol creen que tienen las juventudes en esta reconstrucción y en esta perspectiva de futuro para el proyecto político argentino? Bueno, qué buena pregunta. Me parece que el rol de la juventud en la historia siempre ha sido fundamental, porque la juventud es la que hace que el movimiento siga vivo y siga presente, actualizándose, ¿no? Justamente digo, la doctrina peronista, Perón siempre nos hablaba de la evolución del peronismo, y creo que eso es lo que venimos a traer los pibes y las pibas, y sobre todo esto que nosotros siempre hablamos en cada ámbito que nos vamos juntando, es que nadie sabe ni puede saber qué necesidades tienen los pibes más que los propios pibes, y en ese sentido necesitamos representantes propios a los que convoquen. Eso es lo que realmente nos va a llevar a una transformación, poder poner a los nuestros, al compañero o compañera que vemos todos los días en los barrios, en las reuniones, en la facultad, en donde fuere, el par, llevando nuestras ideas y nuestras propuestas, que son un montón, y además también esta cuestión de poder pensarnos como actores políticos del presente y no solamente del futuro, y no como un cupo más para llenar ciertos lugares, como bueno, tienen que estar los pibes, tienen que estar la juventud, pero que como bueno, las mujeres haciendo la ensalada en los asados, como bueno, listo, ok, este es tu rol, es ahí. Bueno, me parece importantísimo entendernos como actores políticos y desde ahí construir el futuro y el presente de nuestro movimiento. Y también esto, dejar de lado a estos políticos que siguen pensando que son el presente y son el presente hace 50 años. Bueno, me parece como importante recalcarlo también, ¿no? Y ser políticamente incorrectos y poder decir las cosas que están a la vista de todos y que muchas veces en la política cuesta decirlas. Eso, como aprovechar nuestro rol. ¿Y qué cosas concretas, o qué balance tenés hasta ahora de las mesas que ya se hicieron? Mira, me parece que en ese sentido, pensarlo desde un lado, sí, muchas actividades concretas que hemos hecho, como plenarios, actividades, bueno, por ejemplo, en Bahía Blanca, los pibes muchos éramos pibes y pibas voluntarios de estas mesas, yendo a poner el cuerpo por la gente que estaba pasando una situación de mierda, básicamente, ¿no? Como de eso se trata. Y me parece que en acciones concretas es esto, ¿no? Es como la construcción colectiva diariamente, y poder encontrar, sobre todo en esos ámbitos de juventud, la discusión política real, y también saber que a pesar de ser un movimiento amplio con un montón de organizaciones de diferentes, ideológicamente compartimos muchas cosas, pero también tenemos particularidades diferentes, y poder realmente poner sobre la mesa las cosas que nos preocupan, las actividades que queremos hacer, y no estar pensando todo el tiempo que el compañero de al lado, la compañera de al lado me va a pisar la cabeza. Eso yo al menos solo lo encuentro en las mesas de juventud, porque en otros ámbitos que me toca participar, lamentablemente creo que también eso es lo que hay que poner sobre la mesa, y decir que las cosas que la política que no nos gustan, y dejar de abonar a eso, porque una cosa es decirlo y otra cosa es ponerlo en práctica. Bueno, me parece que los pibes y las pibas dan cátedra en ese sentido, en poder construir colectivamente con el de al lado, y no queriendo taparlo o mejor no hago nada porque sí, capaz quiere y es más redituable y como que en eso, bueno, nos quedamos, es como muy alejado a lo que queremos construir. Y bueno, vos sos militante descamisada, sí. y se viene el plenario del 24, sí. El lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro. Bueno, en principio, ¿qué sensaciones te genera? Hace un año se hizo el plenario de Varela, que fue enorme, donde sí. Axel también dio una gran demostración de fuerza, pero particularmente tiene ya
otra perspectiva distinta al del año pasado. Sí, totalmente. Creo que es que se ve muy claro, ¿no? El movimiento como va creciendo a lo largo del tiempo, de los meses, de los años. Me parece que el evento del sábado es un evento fundacional para el movimiento de Axel, para el movimiento Derecho al Futuro, y estamos todos organizándonos para poder estar ese día, para poder ser un montón de compañeros. Bueno, va a haber, quizás vos lo vas a contar mejor, pero va a haber un montón de comisiones. Ahí con los pibes y las pibas también estamos viendo esto de tener nuestra propia comisión de juventud para poder dar las propias discusiones desde ahí. Me parece importantísimo el 24 porque consolida un espacio que se viene laburando en un montón de distritos, en toda la provincia de Buenos Aires, y nos encuentra a todos juntos para poder pensar incluso, porque no solamente es un acto para poder escuchar al gobernador, que siempre está buenísimo escucharlo, porque está buenísimo escucharlo, porque siempre tiene cosas piolas para decir y nos hace pensar, sino que también tiene una instancia previa, que es poder nosotros, los militantes, poder discutir y construir un sentido. Bien, ¿y qué significa, además, discutir antes de que hable el gobernador? Digo, hay una cuestión a veces de que los plenarios no sirven para nada, de que las mesas de discusión para qué. Bueno, ¿para qué están pensados esos ámbitos? Y para mí lo interesante de eso es poder juntar criterios y poner en discusión las cosas que cada territorio viene laburando, porque para mí también eso es lo interesante, como poder, por ejemplo, yo soy Vicente López, ¿no? Pero si me cruzo con un compañero o compañera de otro distrito, de la primera o de otras secciones electorales, poder encontrarnos ahí y escuchar las diferentes realidades. Y también para mí eso sirve sobre todo para después ir a nuestras básicas, a nuestros locales y charlar con nuestros compañeros. En 3 de febrero están construyendo así, en José C. Paz, así, como poder ir tomando de los diferentes distritos las cosas que nos parecen que están buenas y poder construir como un lineamiento en general que se viene haciendo, pero me parece que estos plenarios abonan a esta construcción justamente. Sí. No, quizás contar de nuevo, el 24 de mayo se va a estar haciendo el lanzamiento del Movimiento de Derecho al Futuro, y también... ¿Dónde es? En La Plata, en el camping de UPCN, y es abierto, obviamente. Ajá. Es abierto a la comunidad, al público en general. Solo hay que anotarse si uno quiere, si uno puede, eso es lo ideal para también tener una noción de la cantidad de personas que van a estar participando, y va a haber muchas comisiones temáticas para charlar de distintas cuestiones antes de escuchar al gobernador. Entre ellas tenemos una de economía, una de producción y trabajo, otra de obra pública, una de educación, otra de salud, de comunidad, de seguridad y justicia, de ciencia y tecnología, de cultura y deportes, y de mujeres, diversidades y juventud. Así que hay un montón de cosas para charlar y para poder, como decía Connie, poner en común, conocer experiencias. Así que creo que también hay algo interesante, es esto de, además del compartir, poder participar para construir un programa que realmente pueda representar a todos los actores que son parte de nuestro pueblo, ¿no? En definitiva. Sí, aparte un dato del espacio que es importante. Siempre se reclamó durante los últimos años la falta de ámbitos de debate y de discusión colectiva. Lo que bien decía Connie, uno necesita juntarse con otros y ver en qué están los otros compañeros, cómo viene la discusión en otros distritos, cuál es la particularidad que ven, cuáles son las diferencias y los puntos en común que se tienen, y cómo construir a partir de eso una alternativa de poder real que le permita hacer una salida a esta distopía que estamos viviendo en la Argentina en este momento. Esa crítica, que fue muy fuerte y que generó cimbronazos en la vida política argentina, hoy encuentra dentro de este espacio un ámbito donde ya desde hace un año se vienen realizando movidas de escuchar a los compañeros. De hecho, la particularidad que tuvo el plenario de hace un año fue esa, que las comisiones se dio un debate, generaron documentos, y ese documento mismo, incluso recuerden que estábamos a las puertas del 25 de mayo y que el presidente distópico que tenemos quería hacer una
como era un nuevo pacto del 25 de mayo, entregando todo, qué sé yo. Y Axel sometió a votación en ese plenario si la provincia de Buenos Aires se incorporaba como, y planteó un nuevo pacto, y lo acompañaron los participantes de ese plenario con su votación, si sí o si no. Digo, y fue un espacio de discusión interesante. Luego de un año de trabajo y de caminar, hay cosas que están más consolidadas, y la expectativa es mayor, así que se augura una jornada de trabajo importante, escuchando, que eso es algo que la dirigencia política había perdido bastante, escuchar. Y en ese sentido me interesa preguntarte, Connie, ya que asumo, ¿puedo? Obvio que podés. Preguntarte que hoy uno de los grandes temas es que hay la juventud, o sea, cuando se habla de la juventud y se habla del mercado de trabajo, se habla de que los jóvenes hoy ya no quieren lo que el sueño que tenemos los más viejos, que es poder llegar a la jubilación, tener un trabajo estable, jubilarnos digo, ha cambiado las expectativas de los jóvenes y han cambiado las expectativas del mercado de trabajo, ha cambiado la realidad. Eso hace que a veces yo, que ya soy viejo, quiero pensar en la representación de los jóvenes, y por más que me ponga al lado de ustedes, por ósmosis no viene esa entender lo que les pasa por vuestras cabezas y por vuestros corazones. Entonces, aunque crea que no, estoy pensando en mi juventud y no en las demandas y las expectativas de ustedes. ¿Ustedes cómo ven esa disociación, y si pueden construir un espacio de unidad política para que sus demandas genuinas, no las que yo creo que son las demandas de ustedes, sean las que efectivamente hagan que los jóvenes nos vean a nosotros como espacio político, como los garantes de su representación, porque son parte de ella, y no porque los invocamos de vez en cuando a que vengan con nosotros a un lugar en donde creemos que tienen que estar, pero en realidad ellos no? Bueno, es una muy buena pregunta, porque justamente el trabajo, es un pilar fundamental en el peronismo y en el movimiento. Creo, sí es cierto que los tiempos han cambiado, mundialmente han cambiado, y nosotros tenemos que tener la capacidad como movimiento y como espacio político, que creo que estamos trabajando para eso, de poder interpretarnos a nosotros mismos y a lo que queremos los pibes y las pibas, porque es cierto y es real que ya el sueño, no es, entrar a laburar en una fábrica, trabajar 30 años, jubilarte, la rutina. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no sé, porque por un montón de factores mundiales, que obviamente Argentina nos influye, y que ahora hay otras alternativas, el celular, la tecnología, y creo que ahí es donde justamente el peronismo tiene la tarea de lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? De poder evolucionar para poder interpretar a estos trabajadores y trabajadoras, porque si nosotros hablamos hoy de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ¿cuánto porcentaje de los trabajadores de Argentina están en un trabajo formal? ¿Y cuántos de esos son pibes? El porcentaje queda cada vez más chiquito. Entonces, no estamos hablando de representación de mayorías cuando hablamos de la representación de los trabajadores que hablábamos en el 45 o el segundo peronismo. Bueno, ha cambiado, pero no por una cuestión nuestra, sino por una cuestión global. Entonces, esa es la tarea, ¿no? Poder interpretar estos nuevos oficios y nuevos trabajos que los pibes y pibas quieren, y por qué quieren, y por qué no quieren lo otro. Eso, más allá de pensar específicamente las particulares de cada pibe y cada piba como un estudio más sociológico, ¿no? está sucediendo esto, no somos ajenos a esto, pero lo que sí es nuestra tarea como militantes y como políticos es poder generar derechos en las necesidades que existen hoy. Cuando hay una necesidad, nace un derecho. Bueno, hay muchas necesidades en el marco del trabajo, porque también me pasaba, un compañero mío, peronista, compañero, militante, hace un montón de tiempo, de 25 años como yo, y me dice che, Connie, yo milito por los derechos laborales y no conozco uno. Bueno,
Digo, esta es nuestra situación, como podemos tener la empatía necesaria para saber que obviamente que todos los trabajadores necesitan derechos y luchar por eso, aunque uno mismo no lo tenga, pero es recontra injusto, es como, che, bueno, en algo estamos fallando, y ese algo que estamos fallando tiene que ver justamente con la derrota electoral que hemos tenido en el 2023 y que hemos tenido también en el 2015, porque es, y también tampoco creo que Milei sea la alternativa, ni que interprete, ni que pueda generarle derechos a esos nuevos trabajadores. No, todo lo contrario, atrás. Entonces, bueno, ahí poder pensar y para mí, atándolo al plenario del 24, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Pensar cuando volvamos, cuando nos toque volver, proponer un proyecto de país que interpele a los pibes y las pibas, porque interpelar a los pibes y las pibas no es hacer un recital de rock una vez al año en el Río y creemos que lo tenemos votados. No, es justamente generar políticas que los interpelen, que les transformen la vida y también, ¿por qué no?, ser partícipes de escribir esas nuevas políticas que marquen el rumbo de la nueva sociedad y el nuevo proyecto. Y en ese sentido, sí, también pienso que hay que bancar a Axel, porque es el único gobernador que tiene la espalda suficiente para poder hacer carne nuestros propios reclamos. Me parece un poco mear fuera del tarro, marcarle ciertas cosas, porque bueno, digo, es la única esperanza que nosotros como peronistas tenemos y lo que tenemos que hacer, y nuestra tarea es justamente bancar su figura, porque detrás de su figura viene todo el movimiento político organizado y vienen también los pibes y las pibas, y para mí también está buenísimo este espacio para poder invitar a todos los pibes y las pibas que quieran transformar la realidad, porque lo que nos marca y lo que nos da rumbo es la historia. La historia nos da esa fuerza, la historia de todos los pibes y las pibas que en los 70 lucharon, de las madres y abuelas, del movimiento peronista, de los trabajadores. Esa es la historia que nos marca el rumbo y que sí tenemos que, como generación, poder poner en carne los mandatos y las necesidades que tenemos, pero siempre basándonos en la historia. Por eso para mí es inherente que los pibes y las pibas militen, porque somos un pueblo con memoria y eso ningún Milei nos lo va a sacar. Connie, última, que te la manda Sergio de las Heras. Así que, Hola. En principio, saludar a Sergio y traigo una consulta relacionada a volver a recorrer las calles y acercarse a escuchar al pueblo, lo que llama trabajo evangelizador, de alguna manera. Sí. Y quizás preguntarte sobre eso, sobre cómo podemos volver a pensar en convocar a esos pibes, esas pibes, quizás les interpela, hay algún bichito ahí de, bueno, a mí no me chupa un huevo lo que le pasa al de al lado, pero que todavía no se sumó. Bien. Bueno, es una pregunta que realmente nos hacemos en creo que todas las unidades básicas, no es que puedo generar una, o sea, me encantaría poder tener la pólvora, la fórmula de la pólvora, pero en realidad me parece que tiene que ver con esto, con sentirnos partícipes de una transformación, porque quizá un pibe, una piba que vos estás recorriendo la calle, tiene ganas, tiene el bichito de militar o de ni siquiera, digo, sumarse al merendero o al comedor. Bueno, esas son las cosas que hacen sentir parte de algo más grande. Creo que eso es lo que como militantes tenemos que generar, porque es por lo que hacemos, ¿no? Hacemos política para transformar la realidad y las encontramos de diferentes formas según donde nos toque. A los pibes que se quieran sumar y que empiecen, bueno, hacerlos sentir parte de este movimiento hermoso que es el peronismo y que tiene que ver con la transformación. Si nosotros usamos a los pibes para sacarnos una foto y hacer número, bueno, el pibe no te va a volver más, porque ninguno de nosotros volvería de vuelta, porque claro, o sea, eso no es nada de transformador, es como un objeto, es como la gente empieza a dejar de tener valor para convertirse solamente en algo para otro. Bueno, cuando nosotros podamos, y esto tiene que ver con la representación, y los pibes se sientan parte de algo más grande, bueno, ahí no se van más, porque yo no me fui más cuando empecé a militar a los 16 años en una básica, en un comedor. Es como, bueno, creo que tiene que ver con eso, pero realmente me parece que es una pregunta para hacernos entre todos y todas, y para el 24 de mayo llevarla también para darnos ideas en conjunto. Pero creo que tiene que ver con eso, la organización trae más organización, y ese es nuestro rol, y eso es la comunidad organizada que hace que
que inherentemente la sociedad termine organizándose más, y en esa entramos los pibes y las pibas, porque no somos ajenos, y eso también está bueno pensarlo. No es una política juvenil solamente, sino es una política para todos, y en esto sí no quiero dejar de nombrar a nuestra compañera Ayelen López, que ella es la directora de Juventud de la provincia de Buenos Aires, que viene llevando adelante todo este proceso de las mesas con Axel, y que realmente piensa también la política de una forma así, colectiva. Y también, perdón, pero quiero agregar una cosita más, poder pensar también el rol del Estado como puestos de lucha. Esto es algo que lo dijo Perón cuando le estaban por echar de la Secretaría de Trabajo y Previsión, antes del 17 de octubre, vieron que, bueno, y todos los trabajadores querían renunciar, obviamente, lo están echando a Perón, y él le dijo, por favor, no se vayan, porque cada puesto de trabajo es un puesto de lucha, y me parece que también en ese sentido hay que seguir con ese mandato, de no pensar la política como una cuestión de acumular cargos, sino poder pensar en los lugares que nos toquen estar como transformaciones y como lugares de lucha. Y en ese sentido remarco la juventud, porque me parece que todos los pibes, como Aye, que conozco, que tienen un rol institucional, usan ese rol para transformar la realidad y no para transformarse su vida a sí mismos. Bueno, clarísimo, Connie. Gracias por este ratito que estuviste acá. Y se nos va a otro programa, así que ya vamos cerrando. A ustedes. Y bueno, nos queda de cara a quizás encontrarnos el 24 con muchos y muchas oyentes de esta radio, esperamos. Y bueno, agradecerles de nuevo a Connie, agradecerle a Pablo que han estado acá bancando la parada siempre, y a Gasti, que está del otro lado de la pantalla. Y no podemos cerrar este programa sin hacer todos los agradecimientos correspondientes a quienes hacen que sea posible, a Kevin Lobruno y Joaco Benítez en la producción, a Gustavo Hoffman y Alan Martínez en la operación de esta radio. Gracias por acompañarnos un fin de más, y les dejamos con Triunvirato Ambiental hasta las 9 de la mañana. Gran programa. Pero hacen falta voces. Hacen falta muchas voces. Y también hace falta que vayamos formando y hablando con nuestros amigos y compañeros en cada plaza